Te hago una pregunta más, Margarita, de lo que está sucediendo en este momento, donde el gobierno hace una última apuesta con Massa, ministro de Economía, Producción y Agricultura, concentrando varias áreas ejecutivas, subsumiendo ministerios, y de alguna manera uno tiene la impresión, haciendo una apuesta para tratar de salir de la trayectoria de crisis, o por lo menos llegar al año que viene. Bueno, ¿cómo ves esa dinámica y cómo ves que quedan de un lado Alberto Fernández y del otro lado la vicepresidenta? Bueno, lo primero que te diría es que me parece que esto solamente sirve para contribuir al debilitamiento de la figura de Alberto Fernández. En un país como el nuestro, que tiene una institución muy presidencialista en realidad, venimos viendo ya sobre todo después de las PASO, de la derrota del año pasado, cuando Cristina empieza con las cartas públicas, con los retos en público de cosas que le debería decir en privado y se empieza a debilitar la figura presidencial, el presidente va quedando desnudo. Cuando se va Martín Guzmán, después de haberse ido Culfas y otros, va quedando un presidente desnudo que no puede ni siquiera mantener a los ministros que quería. Esto creo que solamente va en el mismo sentido y que hoy ya Fernández tiene como dos presidentes alternos, ya no es solo la sombra de Cristina, sino también y sin ninguna duda la de Massa, que llega con una pretensión, por supuesto, de salvar sus aspiraciones personales en función de un gobierno que realmente está en el derrumbe total, ¿no? Massa genera expectativas en sectores económicos, por supuesto, pero con una agenda de cortísimo plazo, es ver si, bueno, si pueden aguantar un poquito hasta diciembre, conseguir dólares, ablandar un poco al campo, pero no hay una agenda de mediano y largo plazo. Todo ha sido demasiado desprolijo como para pensar que Ahora, esto vaya a tener algún buen resultado. ahora te hago una pregunta, ¿no? Porque obviamente, digamos, pensando que hay sectores de la oposición que no creen en el cuanto peor mejor. Digamos, obviamente hay un sector de la oposición que veía con buenos ojos que directamente Cristina asumiera el mando, digamos. Que se hiciera cargo, digamos, de su gobierno y que fuera. Evidentemente, la vicepresidenta ha evaluado que hoy la fórmula de sus políticas del kirchnerismo significaba la espiralización de la crisis, que terminaba en una hiperinflación y en un dólar en cualquier valor y demás. Y entonces encontraba una fórmula, no solamente la vicepresidenta, sino todo el peronismo. Yo tengo entendido que una presión muy fuerte de los gobernadores, un ultimátum a Alberto Fernández que se Claro. resistía el miércoles pasado, donde 14 gobernadores le dijeron es esto o nada. La pregunta es si este cambio de rumbo que trata de hacer el gobierno de alguna manera no abre una expectativa de lo que se llama el instinto de supervivencia del peronismo, digamos, de que no se genere una crisis que termine poniendo en duda la continuidad institucional, digamos, de que no llegaban a agosto del año que viene. Es que no, no hay duda, si hubiera que calificar o que ponerle un nombre a esto, sería el plan aguantar. Es el plan aguantar hasta el 2023 en realidad, en una figura como la de Massa, que también hay que entender, no es un recién llegado al gobierno. Massa ha sido parte o es parte de esta triada, digamos, que ha tomado todas las decisiones en la Argentina en los últimos 2 años y medio. Es responsable de todo el estado de situación que tiene el gobierno y que tiene el país. No es una persona ajena. Lo que hoy cambia es de lugar. Ya tenía un lugar demasiado importante presidiendo la Cámara de Diputados, tuvo un rol central ahí en el tema de la negociación con el fondo, tiene una capacidad de diálogo que es importante, pero no es un recién llegado, es parte de este gobierno y Pero responsable vos no ves de un este cambio, gobierno. vos no ves un cambio de política, porque a ver, lo que hablamos de cambio de política es si efectivamente Massa toma una agenda que es el acuerdo con el fondo, el ajuste fiscal y monetario, más todo el tema de los dólares, pero hace propia esa agenda como la única agenda del gobierno. Hasta ahora hemos estado en un gobierno donde Guzmán decía una cosa y Cristina decía lo contrario. Y hemos transitado los últimos meses directamente donde la principal oposición al plan económico del ministro de Economía entonces era la vicepresidenta hablando cada 10 días en público. De hecho, la oposición votó a favor del acuerdo con el FMI. Ahí hubo un acuerdo político amplio, del cual se opuso la vicepresidenta y el kirchnerismo.
Entonces la pregunta es si el gobierno unifica una agenda, que es esta agenda supuestamente, vamos a ver cuáles son las medidas. ¿No crees que ahí hay una chance de mejorar la dinámica que hemos visto en los últimos tiempos? Bueno, no hay duda que esto es así. Yo insisto con que se trata de algo de muy corto aliento. Para mí es simplemente aguantar y resistir, digamos, hasta el año que viene. No va a resolver los problemas de la Argentina que necesitan otro tipo de credibilidad. La credibilidad de la Argentina está muy afectada y esto después se traduce en, bueno, quién invierte, quién compra bonos. Eso es muy complejo porque eso después es menos inversión, menos empleo, más pobreza. Revertir esta situación es difícil, aun cuando podamos encontrar un veranito en los sectores económicos, en el campo, hasta incluso no descarto que Massa llegue con una agenda para sectores medios vinculada con el consumo, porque es una agenda que siempre alentó Massa y que por supuesto también se justifica en un momento como el que estamos viviendo.